Me llamo Héctor Morales. Tengo 64 años y acabo de comprarle una casa de 3 dormitorios a mi hija Sofía para que viviera tranquila con su esposo y mi nieta. Lo que jamás imaginé es que una semana después de la mudanza, el suegro de mi hija tocaría el timbre con 3 camiones de mudanza, 8 familiares, y me diría: «Gracias, suegro, por conseguirnos casa a toda la familia». En ese momento entendí que me habían usado, que todo había sido un plan elaborado, y que yo había sido el tonto que pagó la fiesta. Pero lo que ellos no sabían es que esa casa tenía una cláusula legal que yo nunca les mencioné, y que estaba a punto de activar de la manera más espectacular posible. Imagínate el momento. Después de trabajar 30 años como electricista, para ahorrar cada peso, después de vender mi camioneta y liquidar mi cuenta de jubilación anticipada para juntar los $120,000 que costaba esa casa, veo llegar a una familia entera de desconocidos que se instalan en lo que yo había comprado pensando en el futuro de mi hija, como si hubiera comprado una pensión familiar en lugar de un hogar para 3 personas. Pero acá viene lo que va a cambiar toda la historia. Cuando firmé la escritura de esa casa, el escribano me sugirió incluir una cláusula de uso familiar restringido, que me daba derecho a revocar la donación si la propiedad se usaba para fines distintos a los acordados. Yo acepté pensando que nunca la iba a necesitar. Error mío, la iba a necesitar mucho antes de lo que imaginaba. Escucha esta historia hasta el final y decime si alguna vez te aprovecharon de tu generosidad familiar. Contame desde qué ciudad me estás siguiendo, porque lo que hice después va a demostrar que la bondad tiene límites, y cuando esos límites se cruzan, hasta el abuelo más paciente del mundo puede convertirse en el propietario más implacable que hayas visto. Para entender cómo llegué a comprar una casa que se convirtió en el hotel gratis de una familia entera, tengo que contarte sobre Sofía y sobre cómo su matrimonio me transformó de padre orgulloso en financista involuntario de gente que jamás debería haber conocido. Sofía es mi única hija. Su madre, Graciela, murió cuando ella tenía 16 años. Cáncer de mama que nos destruyó económica y emocionalmente. Durante 2 años luchamos contra la enfermedad, gastando todo lo que teníamos y todo lo que no teníamos. Medicamentos importados, tratamientos experimentales, viajes a Buenos Aires para consultas con especialistas. Al final no pudimos salvarla, pero nos quedamos endeudados hasta el cuello. Después del funeral, Sofía y yo nos quedamos solos en un departamento de 2 ambientes, con deudas que me iban a llevar años pagar, pero con una relación padre-hija que se había vuelto inquebrantable. Habíamos pasado juntos por lo peor que la vida puede ofrecer, y habíamos salido del otro lado todavía, amándonos y cuidándonos mutuamente. Sofía terminó el secundario con las mejores notas de su promoción. Quería estudiar enfermería. «Papá», me dijo, «quiero ayudar a familias como la nuestra. Quiero que otras personas no pasen por lo que pasamos nosotros con mamá». Era una vocación genuina, nacida del dolor, pero dirigida hacia la curación. Le pagué la carrera trabajando doble turno. De día como electricista en una empresa, de noche haciendo instalaciones particulares. Los fines de semana arreglaba electrodomésticos en casas de familia. Durante 5 años no tuve un día libre, pero ver a Sofía convertirse en enfermera profesional valía cada hora de sueño perdida. Cuando se recibió, consiguió trabajo en el hospital público donde habían tratado a su madre. «Es como cerrar un círculo», me dijo el día que empezó a trabajar. «Mamá recibió cuidados acá, y ahora yo voy a dar cuidados acá». Era un círculo hermoso que me llenaba de orgullo. Durante los primeros años como enfermera, Sofía vivía conmigo en el departamento. Dividíamos gastos, compartíamos la cocina, nos cuidábamos mutuamente cuando alguno se enfermaba. Éramos un equipo perfecto. Los fines de semana cocinábamos juntos, mirábamos películas, hablábamos de todo. Yo tenía una hija que era también mi mejor amiga. A los 26 años conoció a Martín en el hospital. Martín era técnico en rayos X, un chico que parecía decente, trabajador, respetuoso. Las primeras veces que vino a casa se comportó correctamente. Me ayudaba con las tareas del hogar, preguntaba sobre mi trabajo, mostraba interés genuino en conocer a la familia de su novia. «Papá», me dijo Sofía después de 6 meses de noviazgo,
Martín quiere conocerte mejor. Le gustaría que vayamos a cenar con sus padres. Era una progresión natural. Si la relación iba en serio, era lógico que las familias se conocieran. La primera vez que conocí a los padres de Martín fue en un restaurante del centro. Don Raúl, el padre, era plomero. Doña Carmen, la madre, trabajaba en una fábrica textil. Parecían gente trabajadora, sencilla, con valores similares a los nuestros. Durante la cena hablamos de trabajo, de planes futuros, de cómo habíamos criado a nuestros hijos. Todo muy normal, muy cordial. Pero había algo en don Raúl que me llamó la atención desde esa primera cena. Tenía una manera de hablar sobre el dinero, sobre las oportunidades, sobre aprovechar las situaciones, que me generaba una incomodidad que no sabía definir. No era nada específico, solo una sensación de que veía la vida como una serie de transacciones donde siempre había que buscar la ventaja. Sofía y Martín se casaron al año siguiente. Ceremonia sencilla, fiesta pequeña, todo dentro de lo que podíamos permitirnos entre las dos familias. Durante la boda, don Raúl me dijo algo que debería haberme alertado sobre lo que vendría después. «Héctor», me dijo mientras brindábamos, «ahora somos familia. En mi familia siempre nos ayudamos mutuamente. Lo que es de uno, es de todos. Lo que es de uno, es de todos». En ese momento pensé que se refería a apoyo emocional, a estar presentes en los momentos difíciles. No imaginé que se refería literalmente a los bienes materiales. Los primeros meses de matrimonio, Sofía y Martín alquilaron un departamento pequeño cerca del hospital. Yo los ayudé con el depósito y los primeros meses de alquiler hasta que se acomodaran con sus 2 sueldos. Era una ayuda temporal, razonable, que cualquier padre haría por su hija recién casada, pero la ayuda temporal se volvió permanente cuando nació mi nieta Isabela. «Papá», me dijo Sofía cuando Isabela tenía 3 meses, «el sueldo de Martín no alcanza para cubrir todos los gastos del bebé. ¿Podrías ayudarnos con el alquiler por unos meses más?» El alquiler se convirtió en el alquiler más los pañales. Después, el alquiler más los pañales más la comida. Después, el alquiler más los pañales más la comida más la ropa del bebé. En 6 meses, yo estaba financiando prácticamente toda la vida de mi hija y su familia. «Es temporal», me repetía Sofía cada vez que yo mencionaba el tema. «Cuando Isabela sea más grande y yo pueda trabajar más horas, vamos a poder solos». Pero Isabela crecía y los gastos aumentaban en lugar de disminuir. Cuando Isabela cumplió 2 años, apareció la primera sugerencia de don Raúl que debería haberme puesto en alerta máxima. «Héctor», me dijo durante un almuerzo familiar, «¿no te parece que estás tirando plata pagándoles el alquiler? Con lo que gastas en 2 años de alquiler, podrías comprarles un departamento». Comprarles un departamento. La idea sonaba lógica en términos económicos, pero implicaba un compromiso financiero que me daba vértigo. Sin embargo, don Raúl siguió desarrollando el argumento durante semanas. «Mirá, Héctor», me decía, «vos pagás 12,000 pesos de alquiler por mes. En 5 años son 720,000 pesos que se van en humo. Con esa plata comprás un departamento, se lo das a Sofía, y ella tiene patrimonio en lugar de recibos de alquiler». La lógica era implacable, pero yo tenía una intuición incómoda sobre las motivaciones reales de don Raúl. No me parecía que estuviera pensando en el beneficio de Sofía. Me parecía que estaba pensando en el beneficio de la familia extendida. Durante los meses siguientes, don Raúl se convirtió en un experto inmobiliario amateur. Me traía recortes de diarios con propiedades en venta. Me mandaba links de páginas web con departamentos perfectos para Sofía e Isabela. Me explicaba sobre tasas de interés, sobre plusvalía, sobre inversiones inmobiliarias. «Héctor», me decía, «esto no es un gasto, es una inversión. Además, pensá en Isabela. Esa nena va a tener su propia casa cuando sea grande. ¿No es eso lo que cualquier abuelo querría para su nieta? Isabela». Siempre terminaba el argumento hablando de Isabela. Era imposible decir que no cuando la conversación giraba alrededor del futuro de mi nieta. Después de 6 meses de presión constante, cedí. «Está bien», le dije a Sofía. «Vamos a buscar un departamento». Los ojos se le iluminaron como si le hubiera regalado la luna. «Papá», me dijo abrazándome,
Sos el mejor papá del mundo. Isabela va a tener su propia casa gracias a vos. Su propia casa. Esa frase se me quedó grabada porque resultaría ser profética de una manera que nunca imaginé. Empezamos a buscar departamentos los fines de semana. Sofía, Martín, don Raúl, doña Carmen y yo recorriendo propiedades como una comisión inmobiliaria familiar. Don Raúl se había autonombrado asesor principal de la búsqueda, opinando sobre cada propiedad como si fuera un experto. Este departamento está bien, decía en una propiedad, pero el baño es muy chico. Si viene familia de visita va a ser incómodo. ¿Familia de visita? ¿Qué familia? ¿Con qué frecuencia? En otra propiedad decía, esta cocina está buena, pero necesita más espacio para cuando cocinemos para mucha gente. ¿Mucha gente? ¿Quién iba a cocinar para mucha gente? Después de ver 15 propiedades, don Raúl encontró la casa perfecta. No era un departamento. Era una casa de 3 dormitorios con patio, en un barrio a media hora del centro. Héctor, me dijo, esta casa es una inversión increíble. 3 dormitorios, patio para Isabela y espacio de sobra para cuando vengan visitas. Visitas otra vez. Ese hombre tenía una obsesión con las visitas que me empezaba a preocupar. La casa costaba $120,000. Era mucho más dinero del que yo había planeado gastar, pero don Raúl tenía argumentos para todo. Pensá a largo plazo, me decía. Esta casa se va a revalorizar. En 5 años va a valer el doble. Además, Isabela va a poder crecer en una casa con patio, no encerrada en un departamento. Isabela de nuevo. Era imposible argumentar contra el futuro de Isabela. Para reunir los $120,000, tuve que vender mi camioneta, liquidar mi fondo de jubilación, pedir un préstamo contra mi casa y usar todos los ahorros que había acumulado en 30 años de trabajo. Básicamente, aposté todo mi futuro económico a esa casa. «Papá», me dijo Sofía el día que firmamos la escritura, «no puedo creer que hayas hecho esto por nosotros. Prometo que vas a estar orgulloso de esta decisión». Estaba emocionada, agradecida, feliz. En ese momento, yo también estaba feliz. Pensaba que estaba asegurando el futuro de mi familia. La casa se escrituró a nombre de Sofía, con una cláusula que el escribano me sugirió incluir. «Don Héctor», me dijo el escribano, «como usted está financiando totalmente esta compra, le recomiendo incluir una cláusula de uso familiar restringido. Esto le da derecho a revocar la donación si la propiedad se usa para fines distintos a los acordados inicialmente». «¿Qué tipo de fines distintos?», le pregunté. «Por ejemplo», me explicó, «si la usan como negocio, si la alquilan, si permiten que vivan personas que no sean familia directa de manera permanente. Es una protección para usted como donante». La cláusula sonaba razonable. Yo estaba comprando una casa para mi hija, su esposo y mi nieta. Era lógico proteger esa inversión contra usos inapropiados. «Inclúyala», le dije al escribano. «Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro». Qué profético había sido sin saberlo. La mudanza fue un evento familiar. Todos ayudamos a trasladar las pocas pertenencias que tenían Sofía y Martín desde el departamento alquilado hasta la casa nueva. Don Raúl se comportó como si fuera el propietario, dirigiendo dónde poner cada mueble, opinando sobre la decoración, sugiriendo mejoras que habría que hacer. «Esta casa tiene mucho potencial», decía mientras caminaba por cada ambiente. «Con algunas modificaciones menores podría ser perfecta para una familia grande». ¿Familia grande? Sofía, Martín e Isabela eran 3 personas. No eran una familia grande. Los primeros días después de la mudanza fueron hermosos. Sofía me llamaba todas las noches para contarme cómo se estaban adaptando, cómo Isabela estaba disfrutando del patio, cómo se sentía tener su propia casa. «Papá», me decía, «no sabes la paz que se siente vivir en algo propio. Gracias por hacer esto posible». Era exactamente lo que yo había esperado cuando tomé la decisión de comprar la casa. Sofía feliz, Isabela con espacio para crecer, una inversión que beneficiaba a toda la familia. Esa felicidad duró exactamente una semana. El domingo por la tarde estaba en mi casa mirando televisión cuando sonó mi teléfono. Era Sofía, pero no sonaba como la mujer feliz y agradecida que había estado hablando conmigo toda la semana. Sonaba nerviosa,
como si estuviera leyendo de un guión. «Papá», me dijo, «tengo que contarte algo. Don Raúl y doña Carmen van a venir a vivir con nosotros por un tiempo». Por un tiempo. Esas 3 palabras me generaron una alarma inmediata. «¿Qué quiere decir por un tiempo?», le pregunté. «Es que tuvieron algunos problemas económicos», me explicó. «El dueño de la casa donde alquilaban les subió mucho el alquiler y no pueden pagarlo. Martín dice que es nuestro deber como familia ayudarlos hasta que se acomoden». Nuestro deber como familia. Familia que incluía a Martín, pero aparentemente no me incluía a mí en las decisiones importantes sobre la casa que yo había comprado. «Sofía», le dije, «esa casa la compré para ustedes 3, para vos, Martín e Isabela, no para toda la familia extendida de Martín». «Papá», me respondió con una voz que sonaba ensayada, «son los abuelos de Isabela. Nosotros también somos su familia». Los abuelos de Isabela, como si eso les diera derechos automáticos sobre una propiedad que yo había pagado. «¿Y por cuánto tiempo van a quedarse?», le pregunté. «No sabemos», me dijo. «Hasta que consigan algo». Hasta que consigan algo. Una respuesta que no era respuesta. «Sofía», le dije, «no me parece bien esta decisión. Esa casa la compré para que ustedes vivieran tranquilos, no para que se convirtiera en una pensión familiar». «Papá», me dijo con un tono que empezaba a molestarme, «vos no entendés. En la familia de Martín siempre se ayudan entre todos. No podemos dejar a los abuelos de Isabela en la calle». En la calle, como si rechazar vivir gratis en una casa que yo había comprado fuera equivalente a estar en la calle. «Está bien», le dije finalmente, «pero que sea temporal, realmente temporal». «Sí, papá», me dijo aliviada. «Van a ser solo unos meses hasta que se acomoden». Unos meses. Otra promesa temporal que tenía todas las características de convertirse en permanente. El lunes por la mañana recibí una llamada de don Raúl. «Héctor», me dijo con una voz que sonaba demasiado alegre, «muchas gracias por dejarnos quedarnos en la casa hasta que nos acomodemos. Sos un suegro excepcional». Un suegro excepcional, que no había sido consultado sobre esa decisión antes de que fuera tomada. «Don Raúl», le dije, «quiero que quede claro que esto es temporal. La casa la compré para Sofía, Martín e Isabella». «Por supuesto», me respondió, «entendemos perfectamente. Es solo hasta que consigamos algo para nosotros. Hasta que consigan algo». La misma frase vaga que me había dado Sofía. El miércoles de esa semana fui a visitar la casa para ver cómo estaban acomodándose. Lo que vi me dejó perplejo. Don Raúl y doña Carmen no solo se habían mudado con sus cosas personales, se habían mudado con muebles, electrodomésticos, cajas y cajas de pertenencias que claramente no planeaban mover pronto. «Don Raúl», le dije, «veo que trajeron muchas cosas». «Sí», me respondió como si fuera obvio. Carmen no quería dejar sus muebles en depósito. «Son cosas de valor sentimental». Valor sentimental que ahora ocupaba la mitad del living de la casa que yo había comprado para mi hija. Pero eso no era todo. Durante esa visita conocí a Roberto, el hermano menor de Martín. Roberto tenía 22 años, no trabajaba y aparentemente también iba a quedarse temporalmente mientras buscaba trabajo. «Roberto está pasando por un momento difícil», me explicó Martín. «Sus padres le dijeron que puede quedarse acá hasta que consiga trabajo. Otra persona que iba a vivir gratis en la casa que yo había pagado». «¿Y dónde va a dormir Roberto?», le pregunté a Sofía. «En el dormitorio de Isabela», me respondió. «Pusimos una cama marinera. Isabela duerme arriba y Roberto abajo». Roberto, un joven de 22 años, compartiendo dormitorio con mi nieta de 2 años. Era una situación que me parecía inapropiada en todos los niveles posibles. «Sofía», le dije, «no me parece bien que Roberto comparta cuarto con Isabela». «Papá», me respondió, «no hay otra opción. Los 3 dormitorios ya están ocupados». «¿Los 3 dormitorios ocupados? ¿Quién duerme en cada dormitorio?», le pregunté. «Martín y yo en el dormitorio principal», me explicó. Don Raúl y doña Carmen en el segundo dormitorio, y Roberto e Isabela en el tercer dormitorio. Una distribución que convertía a mi nieta en la única persona de la casa que tenía que compartir espacio con alguien que no era su familia directa. Esa noche volví a mi casa con una sensación de incomodidad que no podía sacudir.
La casa que había comprado para 3 personas ahora alojaba a 5, con una distribución que priorizaba la comodidad de los adultos por encima de la privacidad y seguridad de mi nieta. Llamé a Sofía para expresar mis preocupaciones. «Hija», le dije, «no me siento cómodo con esta situación. La casa se está llenando de gente y Isabela es la única que no tiene su propio espacio». «Papá», me respondió, «entiendo tu preocupación, pero es solo temporal. En 1 o 2 meses, don Raúl y doña Carmen van a conseguir algo y Roberto va a encontrar trabajo. Todo va a volver a la normalidad. 1 o 2 meses. Otra promesa temporal con fecha de vencimiento flexible». Durante las semanas siguientes, fui observando cómo la casa que había comprado para mi hija se transformaba gradualmente en el hogar permanente de la familia extendida de Martín. Don Raúl instaló su taller de plomería en el garage. Doña Carmen convirtió una parte del patio en huerta. Roberto trajo su computadora gamer y transformó un rincón del living en su centro de entretenimiento. No eran personas de visita esperando acomodarse, eran personas estableciéndose permanentemente en una propiedad que yo había pagado. El mes siguiente llegó la segunda oleada de huéspedes temporales. Apareció Miriam, la hermana de doña Carmen, con sus 2 hijos adolescentes. Miriam se había separado y necesitaba un lugar donde quedarse hasta que arreglara los papeles del divorcio. «Papá», me llamó Sofía para avisarme, «Miriam y los chicos van a quedarse unas semanas en la casa». Unas semanas. Otra medida temporal en una situación que ya llevaba 2 meses sin resolverse. «¿Dónde van a dormir?», le pregunté. «Miriam va a dormir en el living y los chicos van a armar carpa en el patio», me respondió. Carpa en el patio. Mi inversión de $120,000 se había convertido en un camping familiar. «Sofía», le dije, «esto se está yendo de las manos. La casa que compré para ustedes 3 ahora tiene 8 personas. «Papá», me respondió, «entiendo que te moleste, pero no podemos dejar a Miriam y los chicos sin lugar donde ir. Además, ya hablamos con don Raúl y nos prometió que en el próximo mes van a tener todo resuelto». El próximo mes. La fecha límite se seguía corriendo hacia adelante indefinidamente. Esa noche tomé una decisión. Iba a visitar la casa sin avisar para ver realmente cómo estaba la situación. Al día siguiente, un sábado por la mañana, llegué sin anunciarme. Lo que vi superó mis peores expectativas. La casa parecía un conventillo. Miriam lavando ropa en el patio, sus 2 hijos jugando fútbol entre las plantas de doña Carmen, Roberto durmiendo hasta mediodía en el dormitorio de Isabela, don Raúl soldando caños en el garage, doña Carmen cocinando para 8 personas, y en el medio de todo ese caos, mi nieta Isabela tratando de encontrar un lugar tranquilo para jugar. «Abuelo Héctor», me dijo Isabela cuando me vio, «¿sabes dónde están mis juguetes? Miriam los guardó en una caja, pero no me acuerdo dónde la puso». Mi nieta no podía encontrar sus propios juguetes en su propia casa porque había demasiada gente viviendo ahí. Esa imagen me partió el corazón. Isabela, de 2 años, desorientada en la casa que yo había comprado específicamente para que ella tuviera un hogar estable y tranquilo. «Sofía», le dije cuando la encontré en la cocina, «necesitamos hablar. Esto no puede seguir así». «Papá», me respondió mientras trataba de organizar el almuerzo para 8 personas, «sé que parece mucho, pero ya está todo casi resuelto. La semana que viene, don Raúl va a ver una casa para alquilar». La semana que viene. Otra fecha que sonaba inventada sobre la marcha. «Y Miriam», siguió explicándome, «ya habló con un abogado sobre el divorcio. En cuanto termine los trámites, se va a poder ir. En cuanto termine los trámites. Otra condición vaga sin fecha específica». «Sofía», le dije, «esta casa la compré para ustedes 3, no para 8 personas. No es justo para Isabela, no es justo para vos, y no es lo que acordamos cuando decidí hacer esta inversión». «Papá», me dijo con una voz cansada, «entiendo tu punto, pero ¿qué querés que haga? ¿Que eche a la familia de Martín a la calle?» La calle otra vez. Como si no tener una casa gratis fuera equivalente a no tener dónde vivir. «No», le dije, «quiero que vos y Martín pongan límites. Que digan gracias por hospedarse, pero necesitamos recuperar nuestro espacio familiar.
No es tan fácil, me respondió. Martín dice que no podemos echar a su familia. Martín dice, como si Martín fuera el único con derecho a opinar sobre una casa que yo había pagado. Esa conversación me dejó claro que Sofía había perdido el control de la situación, si es que alguna vez lo había tenido. La casa que yo había comprado para ella se había convertido en la solución habitacional de toda la familia extendida de Martín, y ella no tenía la autoridad o la voluntad para cambiar esa situación. Durante las semanas siguientes, intenté hablar con Martín directamente. Martín, le dije un domingo durante una visita, creo que ya es hora de que tu familia empiece a buscar alternativas habitacionales. Don Héctor, me respondió, créame que entiendo su preocupación, pero están todos pasando por momentos difíciles. Mi papá está a punto de conseguir un trabajo mejor que le va a permitir alquilar algo. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo. La excusa universal para prolongar una situación abusiva indefinidamente. ¿Cuánto más de tiempo?, le pregunté específicamente. 1 mes, máximo 2, me respondió. Para las Navidades ya van a estar todos acomodados. Para las Navidades. Era septiembre. Me estaba pidiendo 4 meses más de tiempo temporal. Después de esa conversación, decidí consultar con el escribano que había redactado la escritura de la casa. Doctor, le dije, ¿usted se acuerda de la cláusula de uso familiar restringido que incluimos? Por supuesto, me respondió. ¿Está teniendo problemas con el uso de la propiedad? Le expliqué la situación completa. 8 personas viviendo en una casa comprada para 3, sin fecha límite, sin mi consentimiento, transformando mi inversión familiar en una pensión gratuita. Don Héctor, me dijo el escribano después de escuchar todo, esta situación califica claramente como uso inapropiado según la cláusula que incluimos. Usted tiene derecho legal a revocar la donación y recuperar la propiedad. Revocar la donación. Era una opción que nunca había considerado seriamente, pero que empezaba a sonar como la única manera de recuperar el control de la situación. ¿Qué implicaría eso?, le pregunté. Implicaría, me explicó, que la propiedad volvería a su nombre y usted tendría derecho a decidir quién puede vivir ahí. Su hija y su nieta podrían quedarse, por supuesto, pero usted podría exigir que las demás personas se retiren. Su hija y su nieta podrían quedarse. Era exactamente lo que yo había querido desde el principio. Doctor, le dije, quiero que prepare los papeles para activar esa cláusula, pero antes voy a darles una última oportunidad de resolver la situación voluntariamente. Esa última oportunidad llegó el domingo siguiente, cuando toda la familia estaba reunida para almorzar. Yo había preparado un discurso claro y directo. Familia, les dije después del almuerzo, necesito hablar con todos ustedes. Hace 3 meses compré esta casa para Sofía, Martín e Isabela. Entiendo que han surgido situaciones económicas difíciles y he tratado de ser comprensivo con las soluciones temporales, pero la situación actual no es sostenible. Los miraba uno por uno mientras hablaba. Don Raúl con cara de circunstancia, doña Carmen evitando mi mirada, Roberto pausando su videojuego para escuchar, Miriam tratando de calmar a sus hijos. Les doy 1 mes, seguí diciendo, para que encuentren alternativas habitacionales. Entiendo que puede parecer poco tiempo, pero 3 meses es suficiente período de gracia para cualquier situación temporal. Don Héctor, me interrumpió don Raúl, entiendo su posición, pero 1 mes es muy poco tiempo para conseguir algo bueno. ¿No podríamos negociar un plazo un poco más largo? Negociar. Como si estuviéramos discutiendo los términos de un contrato comercial en lugar de mi derecho a decidir quién vive en la casa que yo había pagado. No, le dije firmemente. 1 mes es suficiente, y si en 1 mes no han encontrado alternativas, voy a activar las cláusulas legales que me permiten recuperar el control total de esta propiedad. Cláusulas legales. Era la primera vez que mencionaba que existían protecciones legales en la escritura de la casa. Vi cómo las caras cambiaban. Don Raúl dejó de sonreír. Doña Carmen se puso nerviosa. Roberto paró completamente de jugar. Miriam juntó instintivamente a sus hijos más cerca de ella. ¿Qué cláusulas legales?, preguntó Martín con una voz que delataba que nunca había leído completamente la escritura de la casa donde vivía. Cláusulas, les expliqué,
que me dan derecho a revocar la donación si la propiedad se usa para fines distintos a los acordados originalmente. Acordamos que sería una casa para Sofía, Martín e Isabella, no para 8 personas. Sofía se puso pálida. «Papá», me dijo, «¿estás hablando en serio? ¿Podrías quitarnos la casa?» «No a ustedes», le aclaré. «A ustedes 3 no, pero sí a las 5 personas que están viviendo acá sin mi autorización». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en 3 meses, nadie tenía excusas, explicaciones o promesas de soluciones temporales. Don Raúl fue el primero en recuperar el habla. «Don Héctor», me dijo con una voz que había perdido toda la confianza anterior, «entiendo que está molesto, pero somos familia. No puede echarnos como si fuéramos inquilinos morosos». «Don Raúl», le respondí, «ustedes son inquilinos morosos. La diferencia es que no pagan alquiler, pero tampoco tienen contrato. Están viviendo en mi propiedad sin mi permiso». «Mi propiedad». Era la primera vez que usaba esas palabras y el efecto fue inmediato. Todos entendieron que la situación había cambiado fundamentalmente. «Papá», me dijo Sofía con lágrimas en los ojos, «por favor no hagas esto. Somos una familia. No podemos echar a la gente que queremos». «Sofía», le dije, «si son una familia que quiere vivir junta, pueden buscar una casa más grande que puedan pagar entre todos, pero no van a vivir gratis en la casa que yo compré con el esfuerzo de 30 años de trabajo». Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un hervidero de conversaciones susurradas, planes desesperados e intentos de conseguir alternativas habitacionales de último momento. Don Raúl me llamó varias veces tratando de negociar extensiones. «Don Héctor», me decía, «encontré una casa para alquilar, pero recién puedo mudarme el mes que viene. ¿No podría darme 45 días en lugar de 30? «No», le respondía cada vez, «30 días es lo que acordamos». Doña Carmen trató una estrategia diferente. Me llamó para apelar a mi lado emocional. «Don Héctor», me dijo, «usted siempre fue como un padre para mí. No pensé que me iba a echar a la calle después de todo el cariño que nos tuvimos». Cariño. Aparentemente el cariño se medía en cuántos meses podías vivir gratis en la casa de alguien más. Roberto intentó conseguir el apoyo de Sofía para que intercediera por él. «Sofía», le escuché decirle, «decile a tu papá que yo soy prácticamente tu cuñado. No puede echarme como si fuera un extraño». Prácticamente su cuñado que llevaba 3 meses viviendo gratis en el dormitorio de mi nieta. Miriam probó la estrategia de la lástima extrema. «Don Héctor», me dijo, «mis hijos ya se acostumbraron a esta casa. Si nos vamos ahora van a sufrir mucho. ¿No le importa el bienestar de 2 niños inocentes?» 2 niños inocentes que habían estado viviendo en carpas en el patio de mi propiedad como si fuera un camping. Pero la estrategia más elaborada vino de Martín. 3 días antes de que se cumpliera el plazo, me pidió que fuéramos a tomar un café para hablar como hombres. «Don Héctor», me dijo cuando estuvimos solos, «quiero que entienda que yo no planeé que las cosas llegaran hasta acá. Mi familia tiene problemas económicos reales y yo no podía dejarlos en la calle». La calle, otra vez la calle, como si no tener una casa gratis fuera equivalente a ser indigente. «Martín», le dije, «entiendo que no querés abandonar a tu familia, pero tampoco podés esperar que yo mantenga a tu familia indefinidamente». «No es indefinidamente», me respondió. «Mi papá está por cerrar un contrato de trabajo importante. En 2 meses va a poder alquilar algo bueno para todos». 2 meses. Otra extensión con fecha de vencimiento flexible. «Y entre tanto», siguió diciendo, «¿no podríamos llegar a algún arreglo? Mi familia podría pagar algo de alquiler. No mucho, pero algo simbólico. Algo simbólico, como si el problema fuera económico y no de principios». «Martín», le dije, «el problema no es la plata. El problema es que yo compré una casa para 3 personas y ahora viven 8. El problema es que mi nieta no tiene privacidad en su propia casa. El problema es que tomaron decisiones sobre mi propiedad sin consultarme». «Pero don Héctor», me insistió, «somos familia. ¿No cuenta eso para nada?» «Martín», le respondí, «ser familia significa respeto mutuo, significa consultar antes de tomar decisiones que afectan a otros, significa agradecer la generosidad en lugar de abusar de ella.
Esa conversación me dejó claro que no había posibilidad de resolución voluntaria. 3 meses de soluciones temporales habían demostrado que nadie tenía intención real de mudarse. El viernes anterior al vencimiento del plazo, llamé al escribano. «Doctor», le dije, «quiero activar la cláusula de revocación. Prepare todos los papeles necesarios». «Don Héctor», me preguntó, «¿está seguro de que quiere llegar hasta estas instancias? Una vez que activemos la cláusula, va a ser muy difícil dar marcha atrás». «Estoy seguro», le respondí. 3 meses de promesas incumplidas son suficientes. El lunes por la mañana, el escribano y yo nos presentamos en la casa con los papeles de revocación y una orden de desalojo que había conseguido a través de un trámite judicial expeditivo. Cuando toqué el timbre, atendió don Raúl. Al verme con el escribano y los papeles en la mano, entendió inmediatamente lo que estaba pasando. «Don Héctor», me dijo, «¿en serio va a hacer esto?» «Sí», le respondí. Le dije que tenían un mes para encontrar alternativas. El mes se cumplió ayer. Entramos a la casa donde toda la familia estaba desayunando, como si fuera una mañana normal. El escribano leyó la orden de desalojo en voz alta. 72 horas para desocupar la propiedad. 72 horas, repitió don Raúl incrédulo. ¿Cómo vamos a conseguir lugar y mudar todo en 72 horas? Tenían 30 días para organizar esto, le recordé. Las 72 horas son para ejecutar lo que deberían haber organizado durante el mes. Doña Carmen empezó a llorar. Roberto se fue a su cuarto dando un portazo. Miriam abrazó a sus hijos como si fueran refugiados de guerra, pero la reacción que más me dolió fue la de Sofía. «Papá», me dijo con una voz que era una mezcla de tristeza y reproches, «no puedo creer que hayas llegado a esto. Estás destruyendo una familia». «No estoy destruyendo ninguna familia», le respondí. «Estoy protegiendo mi inversión y el futuro de mi nieta. La familia se destruyó sola cuando decidieron abusar de mi generosidad». Durante las siguientes 72 horas, la casa se convirtió en un caos de mudanzas desesperadas. Don Raúl y doña Carmen encontraron un departamento pequeño que pudieron alquilar con la ayuda de otros familiares. Roberto se fue a vivir con un amigo. Miriam se mudó temporalmente con una hermana mientras resolvía su situación de divorcio. Sofía no me habló durante esos 3 días. Organizó la mudanza de los otros en silencio. Ayudó a empacar. Consoló a los que lloraban, pero no intercambió una palabra conmigo. El jueves por la tarde, cuando la casa finalmente quedó con sus únicos habitantes legítimos, fui a visitarlos. Encontré a Sofía sentada en el living con Isabela en sus brazos, mirando los espacios vacíos donde antes había estado la multitud. «Hija», le dije, «¿cómo te sentís?» «Vacía», me respondió sin mirarme. «La casa se siente muy vacía». «Pero ahora es realmente tu casa», le dije, «tuya, de Martín y de Isabela, como era la idea original». «La idea original», repitió con amargura. «¿Te acordás de la idea original, papá? La idea original era que fuéramos una familia feliz». «Seguimos siendo una familia», le dije. «Una familia que ahora tiene privacidad, espacio y la posibilidad de vivir sin el estrés de mantener a 8 personas». Sofía me miró por primera vez en 3 días. «Papá», me dijo, «entiendo que te hayan molestado algunas cosas, pero había maneras más gentiles de resolver esto». «¿Cuáles?», le pregunté. «¿Más meses de promesas temporales? ¿Más extensiones de plazos que nunca se cumplen? ¿Más años manteniendo a gente que no era mi responsabilidad?» «Podríamos haber hablado más», me respondió. «Podríamos haber encontrado soluciones intermedias». «Hablamos durante 3 meses», le recordé. La única solución que todos aceptaban era que yo siguiera pagando la casa y ellos siguieran viviendo gratis indefinidamente. Martín llegó del trabajo en ese momento. Me saludó con una frialdad que dejaba claro que yo era persona non grata en su vida. «Don Héctor», me dijo, «espero que esté contento con lo que logró. Separó una familia que se estaba ayudando mutuamente». «Martín», le respondí, «yo no separé a nadie. Ustedes pueden visitarse, pueden ayudarse económicamente, pueden seguir siendo familia. Simplemente no pueden hacerlo gratis en una casa que yo pagué». «Es fácil decir eso cuando uno tiene casa propia», me respondió. «No todos tuvimos la suerte de heredar propiedades». «Heredar propiedades».
como si mi casa hubiera caído del cielo en lugar de ser el resultado de 30 años de trabajo como electricista. Martín, le dije, yo no heredé nada. Trabajé 30 años para comprar mi casa y 30 años más para comprar esta casa. Si tu familia quiere vivir junta, pueden trabajar 30 años para comprarse una casa grande. 30 años, repitió sarcásticamente. Perfecto. En 30 años vamos a poder vivir todos juntos. Mientras tanto, que se jodan. Que se jodan. Era la primera vez que Martín usaba esa clase de lenguaje conmigo. Evidentemente, la presión de la situación había revelado aspectos de su personalidad que había mantenido ocultos durante los años de noviazgo y los primeros tiempos de matrimonio. Martín, le dije, si querés vivir con tu familia extendida, es tu decisión. Pero no es mi obligación financiar esa decisión. No, me respondió, su obligación era ser un abuelo y suegro comprensivo, pero prefirió ser un propietario despiadado. Un propietario despiadado. Por proteger una inversión de $120,000 contra el abuso. Esa conversación me dejó claro que mi relación con Martín había cambiado para siempre. Ya no era el suegro comprensivo que había financiado su vida durante años. Ahora era el enemigo que había destruido sus planes de vida familiar subsidiada. Durante las semanas siguientes, las visitas a la casa se volvieron tensas e incómodas. Sofía me recibía con cortesía forzada. Martín me saludaba con frialdad profesional. Isabela era la única que me recibía con el mismo cariño de siempre, pero hasta ella parecía confundida por las nuevas dinámicas familiares. «Abuelo», me preguntó Isabela durante una de mis visitas, «¿por qué ya no vienen Roberto y los otros tíos?» «¿Por qué?», le expliqué de la manera más simple posible, encontraron sus propias casas donde vivir. «¿Pero por qué no pueden venir de visita?», insistió. «Pueden venir de visita», le dije, «pero no pueden vivir acá». Era una distinción que una niña de 2 años no podía entender completamente, pero que era fundamental para el futuro de esa familia. Un mes después de la mudanza forzosa, don Raúl me llamó por teléfono. «Don Héctor», me dijo, «¿podríamos hablar? Hay algunas cosas que quiero decirle». Accedí a encontrarme con él en un café neutral. Cuando llegué, don Raúl se veía diferente, más delgado, más cansado, menos seguro de sí mismo. «Don Héctor», me dijo después de pedir el café, «quiero pedirle disculpas». «¿Disculpas por qué?», le pregunté. «Por aprovecharme de su generosidad», me respondió. «Usted compró esa casa para Sofía, Martín e Isabela. Nosotros no teníamos derecho a instalarnos ahí como si fuera nuestra». Era la primera vez en 4 meses que alguien de esa familia reconocía que había habido un abuso de mi generosidad. «Cuando usted compró la casa», siguió diciendo, «yo vi una oportunidad de resolver los problemas económicos de toda la familia, pero no pensé en cómo eso lo afectaba a usted o cómo afectaba a Sofía y Martín». «¿Y ahora cómo ven la situación?», le pregunté. «Ahora veo que usted tenía razón», me respondió. «Carmen y yo estamos viviendo en un departamento que podemos pagar con nuestros ingresos. Roberto consiguió trabajo y está alquilando una pieza. Miriam resolvió su situación de divorcio y se mudó con sus hijos a un lugar propio». «¿Y todos están bien?», le pregunté. «Estamos bien», me confirmó. «Diferentes, pero bien. Aprendimos que no podemos depender de la generosidad de otros para resolver nuestros problemas». Era exactamente la lección que yo había esperado que aprendieran, aunque había tomado una confrontación legal para que la entendieran. «Don Héctor», me dijo antes de separarnos, «¿cree que algún día podremos volver a ser familia normal, sin rencores, sin tensiones?» «Don Raúl», le respondí, «siempre vamos a ser familia, pero ahora va a ser una familia basada en respeto mutuo en lugar de conveniencia económica». Esa conversación me dio esperanza de que las relaciones familiares podrían repararse con el tiempo. 2 meses después del desalojo, Sofía me llamó para pedirme que fuéramos a tomar un café. Desde la mudanza forzosa, nuestras conversaciones habían sido breves y centradas en Isabela. Era la primera vez que me pedía hablar a solas. «Papá», me dijo cuando nos sentamos, «quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste». «¿En serio?», le pregunté, sorprendido por su cambio de actitud. «Vivir solos estos últimos meses me hizo dar cuenta de muchas cosas», me explicó.
Isabela está más tranquila, tiene su propio espacio. Puede jugar sin que haya adultos usando constantemente el living. Era exactamente lo que yo había esperado que notara. Martín y yo podemos tener conversaciones privadas, siguió diciendo. Podemos tomar decisiones sobre nuestra casa sin tener que consultar con 5 adultos más. Podemos criar a Isabela a nuestra manera. ¿Y cómo se siente Martín con todo esto?, le pregunté. Al principio estaba muy resentido, me admitió. Pero la semana pasada me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que se sentía más hombre viviendo en una casa donde él y yo tomamos las decisiones. Más hombre. Era interesante que Martín hubiera necesitado la ausencia de su familia extendida para sentirse como el jefe de su propia casa. «Papá», me dijo Sofía, «quiero pedirte perdón por no haber entendido antes lo que estaba pasando. Tenías razón cuando decías que la situación se había salido de control». «Hija», le respondí, «vos no tenés que pedirme perdón. Estabas tratando de ayudar a la familia de tu marido. Es comprensible. Pero no debería haber sido a costa de tu inversión y tu tranquilidad», me dijo. «Esa casa la compraste para nosotros 3 y nosotros la convertimos en una pensión familiar». Era la primera vez que alguien usaba la palabra pensión para describir lo que había pasado, y era exactamente la palabra correcta. «¿Y ahora cómo está la relación con la familia de Martín?», le pregunté. «Diferente», me respondió. «Los vemos los fines de semana, pero como visitas. Ya no hay esa sensación de que estamos todos viviendo encima unos de otros». «¿Y te parece mejor así?». «Mucho mejor», me confirmó. «Puedo ser esposa y madre sin tener que ser también nuera y cuñada las 24 horas del día». 3 meses después de esa conversación, Sofía me dio la noticia que estaba esperando desde hacía tiempo. «Papá», me dijo durante una cena dominical en mi casa, «Isabela va a tener un hermanito». Un hermanito, mi segundo nieto, que iba a crecer en una casa tranquila, espaciosa, sin la multitud que había caracterizado los primeros años de Isabela. «¿Y cómo se sienten con la noticia?», les pregunté a ella y a Martín. «Muy bien», me respondió Martín. «Esta vez sabemos que vamos a poder criar al bebé en nuestro propio espacio, sin interferencias». Sin interferencias. Era su manera de reconocer que la situación anterior había sido problemática. «Don Héctor», me dijo Martín después de la cena, «quiero agradecerle por lo que hizo el año pasado». «¿Agradecerme?», le pregunté sorprendido. «Por enseñarnos que ser familia no significa vivir todos juntos», me explicó. «Ahora puedo ser hijo, hermano, esposo y padre, sin que esos roles se mezclen y se confundan». Era una madurez que no había esperado de Martín, pero que me daba esperanzas sobre el futuro de esa familia. Hace una semana, un año después del desalojo, don Raúl me invitó a almorzar en su nuevo departamento. Quería mostrarme cómo habían organizado su vida independiente. El departamento era pequeño pero acogedor. Doña Carmen había decorado cada rincón con plantas y fotos familiares. Don Raúl había instalado un pequeño taller en el balcón. Se veían cómodos, establecidos, orgullosos de su propio espacio. «Don Héctor», me dijo durante el almuerzo, «quiero que sepa que este año ha sido el mejor año de nuestro matrimonio en mucho tiempo». «¿Por qué?», le pregunté. «Porque volvimos a sentirnos independientes», me explicó doña Carmen. «Cuando vivíamos en la casa de Sofía, yo no me sentía cómoda. No era mi casa, no podía mover un mueble o cambiar una decoración sin consultar. Y yo», agregó don Raúl, «me sentía como un parásito, viviendo del esfuerzo de otro hombre, sin aportar nada real a la familia». Era exactamente lo que yo había intuido durante aquellos meses de convivencia forzada. «¿Y Roberto cómo está?», les pregunté. «Roberto está trabajando en una empresa de computación», me contó don Raúl con orgullo. «Tiene su propio departamento, su propia vida. Dice que el año pasado le enseñó que no podía depender de otros para resolver sus problemas». Roberto trabajando y viviendo independientemente. Era un resultado que no había esperado, pero que me daba mucha satisfacción. ¿Y Miriam? Miriam se casó de nuevo, me contó doña Carmen, con un hombre que tiene una casa grande donde ella y los chicos están muy cómodos. Dice que aprendió a valorar la estabilidad por encima de la comodidad. Todas las personas que habían vivido gratis en mi casa durante 3 meses habían encontrado soluciones permanentes y aparentemente satisfactorias para sus problemas habitacionales. «Don Héctor», me dijo don Raúl antes de que me fuera,
Usted nos hizo un favor que no entendimos en su momento. ¿Qué favor?, le pregunté. Nos obligó a resolver nuestros problemas en lugar de escondernos detrás de la generosidad de otros, me explicó. Ahora cada uno de nosotros tiene una vida propia, con logros propios, con dignidad propia. Dignidad propia. Era exactamente lo que yo había querido proteger cuando tomé la decisión de activar la cláusula de revocación. Esta mañana, mientras desayunaba en la cocina de la casa que conservé gracias a no haberla hipotecado completamente para financiar vidas ajenas, recibí un mensaje de Sofía. «Papá», me escribía, «gracias por enseñarnos que el amor verdadero a veces significa poner límites. Isabela y el bebé van a crecer en una casa donde aprenderán que la generosidad se respeta, no se abusa. El bebé. Mi segundo nieto, que va a nacer en una casa comprada con mi esfuerzo, pero habitada solo por sus padres y su hermana. Una casa donde va a aprender que las cosas valiosas se cuidan, se respetan, se agradecen. Y vos que me seguiste hasta acá, vos que escuchaste esta historia de un abuelo que tuvo que convertirse en propietario implacable para proteger su inversión familiar, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu vida has confundido generosidad con debilidad? ¿Cuántas veces has permitido que otros abusen de tu bondad porque tenías miedo de parecer egoísta? Porque a veces la gente que más queremos es la que más fácilmente cruza los límites de lo razonable. Y a veces, para proteger realmente a una familia, hay que estar dispuesto a echar a algunos miembros que están destruyendo la armonía familiar. No se trata de ser malo. Se trata de entender que el amor sin límites no es amor, es complicidad con el abuso. Cuéntame tu historia. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Cuéntame si vos también has tenido que poner límites duros para proteger inversiones importantes de tu vida. Porque al final, comprar una casa para tu hija no significa comprar una pensión para toda la familia política. Y saber la diferencia entre esas dos cosas puede salvarte de convertirte en el financista involuntario de gente que confunde tu generosidad con su derecho.